Bueno, entonces, no sé si se va entendiendo estas tres categorías: disyunción, reducción y abstracción. ¿Sí? Es el paradigma que llama el autor de la simplificación, ¿no? No caer en estos tres aspectos. Y el autor sigue sosteniendo que este pensamiento occidental que controla, el paradigma que controla, viene del siglo XVIII, donde hay una disyunción y va más allá entre el conocimiento científico y la reflexión filosófica, ¿no? Lo que está proponiendo el autor es un ordenamiento, y el ordenamiento tiene que ver con la integración también de las ciencias sociales y las ciencias duras, ¿no? Esto mucho a nosotros no nos incumbe, como dijo Cristian, pero esta es un poco la idea. El problema está en la hiperespecialización, ¿no? Eso es positivismo puro, la hiperespecialización es positivismo puro. O sea, fragmentar la historia solamente en una sola disciplina. Digo, debe tener el mismo rigor metodológico, podemos tener de alguna manera las fuentes necesarias para poder llevar adelante una teoría, pero el problema a veces va a estar, como dice el autor, en la realidad misma, ¿no? Tenemos que tener esa relación porque si no es un problema. El autor llega a una conclusión con el tema de la inteligencia ciega. La inteligencia ciega lo que hace es destruir los conjuntos. Cuando habla de conjuntos, nosotros podemos entenderlo como el conjunto de un pueblo y la totalidad de la cultura, ¿no? Esto es importante, chicos. Tomarlo como un conjunto, la historia de un pueblo, ¿no? Y eso también, en ese conjunto y la totalidad, hay elementos que son observables y elementos que no son observables. O sea, que hay elementos que podemos tener fuentes y elementos que no tenemos fuentes. Entonces, hay indicadores, que es lo que yo les decía, lo intangible, ¿no? Esto de, no puedo medir el amor que había entre Rosas y Encarnación, ¿no? No puedo medirlo, pero puedo tenerlo en cuenta que es, digamos, es un elemento intangible, pero que puede llevar a una interpretación. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No? Bien, entonces, este pensamiento reduccionista, según el autor, nos lleva a un oscurantismo científico, donde hay muchas. El autor habla de que el control científico también lo tienen muchas doctrinas y muchos dogmas, y eso también lo menciona y me parece que es importante, y que la verdad que este, digamos, pensamiento reduccionista tiene dos visiones: una visión mutilante que les estaba mencionando hace un rato y una visión unidimensional, ¿no? Digamos, esto de sustituir el paradigma de la disyunción y la reducción, la disyunción con una conjunción. Saber o sabiduría, no. Saber y sabiduría, eso sería la propuesta. La reducción tiene que estar justamente en el paradigma de distinguir qué es lo que va reduciendo el conocimiento. Y esa simplicidad, tratar de integrarla y articularla en la totalidad. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Cuál es la propuesta del autor? Es desarrollar una teoría lógica, epistemológica, de la complejidad, donde el hombre esté unido justamente al tiempo y a la realidad misma que no puede, o sea, contextualizar, digamos, cada propuesta
que delante de nosotros desde el punto de vista historiográfico, y evitar, digamos, esto de que el conocimiento, digamos, es válido si es por un camino, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo me acuerdo cuando hicimos un seminario de interculturalidad, hola, ahí está bien, ¿no? Cuando hice un seminario, un epistemólogo agarró y tuvo un encuentro con aborígenes de Yucatán. Y él dice, ¿cómo llegan al conocimiento? Nosotros a través de una metodología, a través de hipótesis, problemas, fuentes, etcétera, etcétera. Y él le contestó, nosotros llegamos al mismo objetivo, pero de otra manera. No quiere decir que todo sea por un solo camino, ¿no? Digamos, tal vez un rito religioso pueda dar soluciones, ¿no? Y que no sea, como decía Kush, ¿no? Que no sea una cuestión de una metodología que tengamos que importarla. Bien, el autor hace otra propuesta, la dificultad de no renovar el objeto de estudio, ¿no? Esta relación sujeto-objeto que es muy importante en cuanto a revertir la posición y el rol del sujeto con respecto al ontológico, ¿no? al sujeto que aprende el objeto. Primero y principal, nosotros lo hemos hablado varias veces, ¿sí? Hemos hablado varias veces con respecto a que esta relación sujeto-objeto, Kush lo que propone y que el paradigma lo que de alguna manera, no creo que se lo perdone nunca, que ese objeto se transformó en sujetos, ¿no? Por lo tanto, su metodología es involucrarse con el objeto, en este caso con sujetos, y para poder lograr un conocimiento verdadero, un conocimiento que esté enmarcado en la realidad misma de la historia de un pueblo y de su cosmovisión, que es lo que quería. Entonces, esto también que muchos positivistas van a decir, vos cuando te involucras, cuando más cerca estás del objeto, en este caso los sujetos, en realidad te contamina y no te alejas, por lo tanto no es un trabajo objetivo. Desde las ciencias sociales, chicos, nosotros son interpretaciones, por lo tanto es un trabajo subjetivo. Todo es subjetivo, desde algún lado lo estamos hablando. Desde algún lado yo le estoy marcando la visión, ¿no? Otra propuesta del autor es justamente la unidad de la ciencia, de integrar las disciplinas, de cambiar este saber, ¿no? Muy interesante, y que la propuesta final que hace el autor es un cambio del paradigma. Un cambio de paradigma es justamente cambiar el pensamiento que afecte ontológicamente, cuando dice afecta ontológicamente, que afecte a esta relación objeto y sujeto, la metodología, la epistemología. La epistemología es esta propuesta de un paradigma hermenéutico, cómo llevarlo a la práctica, cómo es el contexto de la sociedad y cómo es la política. Porque, chicos, la política educativa es política educativa y hay conceptos que nos imponen muchas veces, ¿eh? Así que en eso también llevarlo a la discusión, que no se enojen nuestras autoridades cuando nosotros de alguna manera, ¿sí?, nos reducen el conocimiento y nos llevan a un fundamento cuantitativo, por ejemplo, alguna estadística, ¿no? Que las estadísticas, a no llevarla al plano cualitativo, nos encontramos con algunas imperfecciones y además con esto de las abstracciones, ¿no?, que no están dadas. ¿En qué contexto estamos hablando, ¿no? Este es el problema que tienen los trabajos cuantitativos, ¿no? Digamos, hacer la interpretación de esos indicadores.
Y hay una frase final del autor en la página 84 que me parece que es brillante. Dice, porque no hay nada más fácil que explicar algo difícil a partir de premisas simples. Impresionante, ¿no? Nosotros lo difícil lo tenemos que hacer fácil, ¿sí? A través de premisas simples, a través, digamos, de orden lógicos, ¿sí? Esto de ir de lo simple a lo más complejo, ¿no? Esto también es interesante utilizar esta lógica, la lógica de contextualizar, la lógica de tener en cuenta el espacio geográfico en que vive un pueblo, ¿no? De las variables que intervienen, los indicadores, la categoría de esos indicadores, bueno, digamos, estas premisas simples, que es donde yo voy a partir para llevarlo a la complejidad, ¿no? Esto me parece que es una labor que debemos tener y que muchas veces el poder, cuando hablamos de poder, hablamos del poder político, ideológico, económico, no permite que desarrollemos esto. Entonces, es todo un desafío, como volvemos a lo que dice el autor, que nos parece que es importante tenerlo en cuenta. ¿Preguntas sobre el texto? Esto es lo que yo dije, lo más importante, chicos. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? ¿Ninguna? ¿Iván? Pregunta, Iván. Estamos bien, profe. ¿Estamos bien? ¿Ninguna preguntita? ¿Luna? No, profe, ahora está un poco más claro. Me costó bastante al leerlo. Es un texto, sí, complejo. Es un texto complejo. No, profe, yo lo que entendí... Está hablando bien conmigo. Sí, Sebastián. No, lo que entendí yo es que la complejidad sería favorable tener diferentes miradas, pero a su vez no hay que sacar lo simple en la explicación de esas miradas. ¿Algo así sería? Exactamente. No sé Yo si lo que entendí es bien. algo complejo lo tengo que, por ejemplo, lo dijo Luna recién. Me costó mucho el texto, complejo, pero ahora que lo explicamos, la idea es llevarlo a algo simple, ¿no? Después el grado de complejidad lo van a llevar ustedes más adelante cuando profundicemos los temas, ¿no? ¿Se entiende? Cuando profundicemos esta mirada. A través de diferentes, cuando vayamos a la práctica, porque esto es teórico, ¿no? Ahora, ¿cómo lo llevo a la práctica? Este es lo inquietante, cómo lo vamos a aplicar. Digamos, el pensamiento complejo es un paradigma que no debemos perder de vista para ser profesionales. Si queremos hacerla fácil, sigamos con el pensamiento sionista. No queremos comprometernos, no queremos, esto también tiene que ver con la ética de cada uno y el compromiso, ¿no? Que nadie les va a decir nada. Digo, si no cumplen con algunas cosas, en la escuela le van a decir, te falta la programación, te falta tal cosa, está bien, te falta, pero bueno, la propuesta desde acá, lo que podemos decirle que nosotros necesitamos cambiar de paradigma porque así como estamos, es secundaria, ¿no? Y sobre historia parece que fuera una cosa que es una abstracción, ¿no? Que nunca sucedió y que no tiene nada que ver con el presente. Digo, esto es lo que de alguna manera queremos impactar en ustedes, ¿no? Que vean que hay un sustento teórico que tiene otra perspectiva, otra mirada, y no caer en reduccionismo y algún clientelismo político doctrinario que nos lleve a perjudicar, ¿no? Y que además, cuando dije clientelismo es porque hay una relación de poder, ¿no? Una relación de poder que muchas veces uno
no se explica. Por suerte en la escuela los chicos no tienen estas cosas, ¿no? Salvo que yo me parece que yo celebro que los estudiantes se metan en política, ¿no? Pero muchas veces doctrinas o dogmas son impuestos y la verdad que nos llevan a pensar desde otro lugar, ¿no? Entonces, la homogenización de la cultura a través de una cultura neutra, ¿no? Hasta a veces hablamos como los Simpsons, ¿no? He visto chicos que dicen, estoy esperando el ómnibus, ¿no? Buen fin de, no completamos la oración. Digo, canchero, queda lindo. Pero, ¿no? Reducimos, lo estamos reduciendo. Buen fin de, estamos reduciendo hasta nuestras palabras, ¿no? Nos han... Digamos, el celular también es más cómodo ponerlo. Ok, pongo dos letras y ya está. Yo jamás pongo ok, ustedes verán. Listo, muchas gracias. No, digo, no soy ningún ejemplo, pero digo, estoy haciendo una comparación, cómo reducimos hasta nuestra lengua. Estamos reduciendo algo tan... El castellano es una de las lenguas más, ¿no? En estilo, en pura, somos una cosa impresionante. Pero bueno, el reduccionismo está justamente en todo el furor. Y a veces no, porque no sabemos que funciona de esta manera, ¿no? Funciona porque nos quieren amigos e individuales, que no nos juntemos, que no podamos llegar a acuerdos, ¿no? Que esto es lo que vamos a ver. El año que viene van a ver, por ejemplo, Rosas cae y le hacen el bloqueo, es un ejemplo histórico, ¿no? Anglo-francés, cuando se entera toda América que tiene un pensamiento americano que quería de vuelta incluir a la banda oriental, o sea, Uruguay, que había hecho ya su separación, su independencia, quiso Rosas, quería incorporarlo nuevamente, y lo mismo que Paraguay. Cuando se enteraron eso los ingleses, lo liquidaron, era liquidar. Todo lo que junta, chicos, no termina en buen puerto acá, ¿no? El que separa tiene buen éxito en los últimos tiempos. Digo, y en lo académico pasa lo mismo, ¿no? Entonces dice que analizar es importante porque es sacar el todo, pero sin perder de vista el todo, ¿no? Porque podemos analizar, ¿por qué no? Pero si perdemos de vista el todo, estamos reduciendo, ¿no? Entonces esto es lo que uno propone. Y se van a encontrar, ojo, con compañeros que tienen, y está muy bien, es un pensamiento, todo es válido. No vamos a... podemos decir de que esto sea más importante que lo otro. Lo que sí me parece que tomemos conciencia para dónde estamos yendo, ¿no? Que no es buen puerto. Digamos, el conocimiento está cayendo como cae, digamos, muchos aspectos de la economía y de la política. Estamos siendo manipulados, que ese es el gran problema. Yo lo que de alguna manera el pensamiento complejo es más que nada para que ustedes sean autónomos, esa es la idea. Que a través de la complejidad ustedes sean autónomos, ¿no? El reduccionismo no lo dice el autor, pero el reduccionismo lo que hace es un poder de coerción, ¿no? Tenés que pensar como yo pienso, tenés que tener esta categoría, tenés que decir, ¿no? Digo, esto me parece que no. Pero bueno, estamos en estas redes todavía de no poder salir, ¿no? De no poder cuestionar a veces. Pero bueno, depende de cada uno. No sé si sirvió para algo, espero que sí. Es toda la propuesta que llevamos adelante.
es una mirada eurocentrista con categorías que a nosotros nos sirve para poder implementarla en nuestros análisis y en nuestro paradigma, donde de alguna manera la cátedra está parada, que es el paradigma hermenéutico, donde nosotros construimos el conocimiento a través de las interpretaciones que hacemos desde la complejidad y desde la cultura. Si no es significativo, está en una abstracción, ¿no? Y la abstracción, cuando se separa mucho de lo concreto, es muy difícil de entenderla porque se descontextualiza. Bueno, no sé si hay algún interrogante más. Marcos, muy pensativo, Marcos. Bueno, el proceso va a comenzar ahora. Bueno, esto es lo que yo les traje un texto, pero venimos trabajando del año pasado nosotros con esta mirada historiográfica, ¿no? De presentarle a nuestros estudiantes que un autor es una aproximación, una interpretación con respecto a un proceso histórico, con categorías de análisis muy válidas, pero con un paradigma que corresponde a otro, ¿no? Y nosotros, a mi entender, el paradigma hermenéutico, ¿por qué hincho tanto? Porque es lo que más cerca a nuestro pueblo americano, ¿no? Por eso, acerca mucho más a nuestro pueblo y a nuestra cultura. Porque al interpretar al pueblo, yo puedo acordar, si yo no interpreto esto, ¿no? Entonces, esta es la gran discusión, ¿no? De las instituciones educativas y de toda institución, ¿no? En eso Foucault, en el panóptico, fue muy claro. Digo, no es autor, digamos, pero digo, sirve, ¿no? Como las instituciones son parte del Estado y que funciona como control. Si ustedes se acuerdan de su escuela, dónde está la dirección y dónde está cada una de las aulas, se van a dar cuenta que en el vértice está la dirección y las aulas los costos. ¿Para qué? Para controlar, ¿no? Tener una visión óptica de control. No, me pongo acá si puedo ver a los dos, qué sé yo, es un control. Da pena, pero bueno, es como cómo está organizada. Por eso es política, ¿no? Porque la política se implementa en el territorio. Si yo veo la organización, sectoría, dónde está la dirección, la vicedirección, la secretaría y dónde están las aulas, se van a dar cuenta que todos están relacionados a un panóptico, ¿no? La dirección cerca a la puerta para poder controlar quién entra y quién sale, que es así, ¿no? Entonces, ustedes no sé si se habrán dado cuenta de eso, pero nos estamos metiendo en esto, ¿no? Una institución educativa como un controlador social, cosa que conmigo no cuenten. Igual la sociedad misma ya está dentro de un sistema panóptico, y hoy más que nunca. Sí, no, digamos, también las redes, Roberto, las redes también, no nos damos cuenta, pero las redes, digamos, mucho más fuerte. Ya me parece que la escuela, por más que queramos hacerlo, perdió vigencia en esto, pero tal vez hay una influencia académica, controlador en cuanto a lo académico, pero parece que las redes están funcionando muy bien como control de lo que pensemos, de lo que hacemos, de lo que decimos. Y nuestros estudiantes esto también lo tienen que saber, ¿no? Lo tenemos que compartir con los estudiantes, que ya las instituciones han dejado de tener esa vigencia, ¿no? Los medios de comunicación se están en un control ideológico, de opinión, chicos. Los medios masivos, digamos. Hablaba con un profesor amigo, me dice, vos mirás tal, yo miro todo, muy poquito, pero al mirar todo uno puede ver dónde está parado. No
¿no? Y cómo piensa, a quién es de cada periodista. Y bueno, es así. El periodismo tiene esto, ¿no? Está siempre relacionado con el poder, ¿no? Profe, ¿Cómo, Cinti? ¿me escucha? Sí. Ahí, a eso de lo que estaba hablando recién con respecto al periodismo, es verdad, porque muchas veces pasa que estás hablando con alguien y te dicen, no sé, ponele, vos mirás C5N, vos sos kirchnerista, y es como que ya te catalogan por el hecho de que vos mirás un canal que tal vez lo estaba mirando porque estaba cambiando y lo miré y quedó ahí, no es que yo realmente lo vea. Y eso pasa muchas veces también, como hablaba en las redes, cuando decía, a veces uno hace un comentario, porque la realidad es así, sale una información y hacen comentarios abajo y muchas veces no están de acuerdo con lo que se dice y enseguida te vuelven a decir no, porque vos sos kirchnerista o sos macrista o sos gorio, lo que sea, por el hecho de que vos estás dando tu manera de ver las cosas o tu manera de pensar y no quiere decir que por eso pertenezca a un partido político. Igual yo creo que hoy actualmente estamos como, la población argentina se podría decir como muy dividido por la política. O sea, o sos de este partido o sos del otro, o si no, tenés que tener algo. Y por lo que ves, por lo que haces, por todo. Y bueno, nada, esto es con todo igual. Ya sea con un partido político que con de un club de fútbol, lo que sea. Siempre termina siendo así, por algo estamos divididos. Muy bueno, Luna, muy bueno también, Cintia. Quiero decirles algo, ¿no? La estructura política, digamos, no me parece mal. Lo ideológico acá, ¿no? Que el conflicto está muy bien hecho, ¿no? Nos genera el conflicto de pelearnos entre nosotros, entre familia y qué sé yo, y luego, digo, además que el conflicto nos catalogan en un lugar o en otro. Y quiero decirle algo, chicos, no hay partidos políticos, son todos frentes, son alianzas. No sé si dieron cuenta, Frente por el Cambio y Frente de Todos. Digo, son frentes, no hay partido político. El partido político ya dejó de ser, en este paradigma en que estamos viviendo, dejó de ser una salida de participación política, ¿no? Uno le cuesta, a ustedes me imagino, lo que le debe costar participar políticamente en un espacio, ¿no? De poder, porque lo primero que te dicen, sí, ¿por qué no trabajas si vos pensás así? Esa es una afirmación que mayormente nos hacen, ¿no? Entonces digo, bien, yo participo, pero digamos, los puestos ahora son tan codiciados como si la política pasara por un puesto, ¿no? La política no pasa por un puesto en un lugar, ¿no? Yo digo porque le hice con reuniones y todo el mundo, yo lo que pienso en mi cabeza es mejorar a cada uno y pelearnos menos. Otros quieren generar el conflicto y el puesto político, y así no se puede, ¿no? Esto no va a mejorar, chicos. Yo me pone muy triste de que ustedes, ojalá alguno pueda participar en política y algún puesto, pero el puesto que sea porque son personas de bien y porque saben lo que van a hacer, ¿no? Que esa es una cosa. Hay personas que no saben, están en un lugar que no saben que... Hay cargos que no se entiende, qué sé yo. El otro día escuché un cargo que no entendía cuál era el rol que tiene que hacer. Coordinador de políticas sociales. Digo, inventaron un cargo, porque lo puede hacer tranquilamente desarrollo social, me parece, ¿no? Entonces, digo, esto es que de alguna manera a veces, digamos, no va a funcionar, ¿no? No va a funcionar, digamos, cada vez se agranda más la cuestión administrativa y burocrática y va perdiendo eficiencia, ¿no? Que es un poco lo que a nosotros es lo que poco podemos ver, ¿no? Que me parece que
el pueblo mucho no puede esperar, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? El sacrificio que están haciendo en leyendo, lectura, pagar estas comunicaciones que no son baratas, ¿eh? Son, comprar el libro o hacer la fotocopia, ¿no? Todas estas cosas consume tiempo y hay que dejar de lado muchas cosas, a veces hasta en otras familias, ¿no? Para que después, sueltito de cuerpo, nos vengan y nos digan cositas. Bueno, pero digo, a esto es un poco lo que quiero ir, que nos cuesta todo, ¿sí? A mí menos que a ustedes, esto porque, digamos, tampoco nos corresponde que yo me tenga que comprar computadora, pagar, lo tendría que dar el Estado, bueno. Pero para mí, mi objetivo fundamental es que ustedes sean los mejores, entre los mejores, ¿no? Este es mi objetivo. Después lo demás me importa si gano o pierdo. Siempre, a veces se gana, a veces se pierde, no me interesa. El objetivo es que ustedes sean unos grandes profesores, ¿eh? Que en eso lo tengo recontra claro, que lo van a hacer. Entonces, digo, ¿qué importa lo demás? Pero bueno, ustedes también están haciendo este sacrificio, que en realidad no tendríamos que hacer sacrificio, tendría que ser un gusto, ¿no? Pero bueno, estamos viendo un contexto complejo que es el de pandemia y bueno, vemos cómo podemos adaptarnos. ¿Algo más, chicos? ¿Nada más? Marcos, ¿no quieres cerrar? No, profe. Le decía que hasta ahora, con respecto al texto, no tengo dudas. Igual, obviamente, con la clase de hoy, como decía hace un rato una compañera, queda mucho más claro, porque sí, el texto es bastante, por lo menos a mí, me costó, ¿cómo es? Me costó Bien. cuando lo leí entenderlo un poco. Para no despegar mucho, les voy a subir el texto de Kush. Disfrútenlo, es una cosa riquísima que está relacionado con esto y cerramos esta parte de fundamentación, así empezamos. Va a ser tres cositas nomás, como para que ustedes puedan identificar el problema y la propuesta del autor. Va a ser 2 o 3 consignas nada más para que lo puedan ver y les sirva para análisis y como rol de docente, ¿no? Cómo debo enseñar y cómo deben aprender, ¿no? Y mismo me pase a mí. Así que bueno, lo comparto más tarde y estamos en contacto, ¿eh? Les agradezco mucho, la verdad que todos tengan este compromiso de poder tener estos encuentros para poder entendernos, acordar y generar interrogantes, que es un poco lo que es el objetivo, ¿no? Así que bueno, saludo a su familia, a cuidarse y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. ¿Estamos? Y bueno, sumo ese texto para 2 o 3 cositas y después ir trabajando con Davini, que es la próximo texto, para ir conformando este cuerpo digamos, de esta perspectiva, de cómo, a través de las políticas educativas, cómo enseñar. ¿Está? Les mando un abrazo a todos, a cuidarse y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles. Dale, Marco. Listo, Luis. Dale, profe. Muchas Muchas gracias, profe. gracias.